Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuándo estén escuchando este nuevo Experiencias UA. Hoy tenemos ya con nosotros a Eduardo Roser, experto en comunicación y uno de los ponentes del programa de la mejora a la inserción laboral del Centro de Empleo de la Universidad de Alicante, y a Sonia Martínez, dietista nutricionista del Gabinete de Nutrición y Alimentación también de la Universidad de Alicante. Y finalizaremos escuchando la banda sonora de EFI, un videojuego para PC y para PlayStation desarrollado por Inverge Studios, compuesto íntegramente por antiguos estudiantes de la Universidad de Alicante. La situación actual ha hecho que la comunicación, en general y a nivel particular, haya cambiado. Ya los encuentros presenciales parecen algo de un pasado que esperemos que vuelva dentro de muy poquito a convertirse en el presente, y lo virtual se ha convertido en la norma. De hecho, todos los programas de Radio Universidad de Alicante los estamos haciendo a nivel virtual. Y en esta experiencia SUA queríamos contar, y lo tenemos ya aquí, con Eduardo Roser. Él es director gerente de Roser Management y de Persuasión, sociólogo y coreógrafo lingüístico comercial, que de hecho, Eduardo, ahora te preguntaré exactamente qué es porque me fascina el nombre. Consultor y coach en empresas multisectoriales de ámbito nacional e internacional. Ha impartido e imparte formación en universidades y escuelas de negocios de todo el país. Conferenciante también habitual en medios, en foros y en seminarios profesionales. Y uno de los profesionales con los que contamos en el programa de inserción laboral, de mejora a la inserción laboral del Centro de Empleo. Eduardo, muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Hola, Pepe. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti. Pues un saludo muy grande, y lo primero que te quería preguntar es eso, es decir, coreógrafo lingüístico comercial, ¿esto qué es? Vale. Las personas, cuando hablamos, lo sepamos o no, lo hacemos a través de estructuras lingüísticas que llamamos coreografías, ¿no? Todos lo hacemos. Entonces, cuando a mí me contrata una empresa, normalmente me contrata para mejorar esas coreografías, para estructurarlas mejor, para que sean más persuasivas, más ágiles, etcétera. Con lo cual, mi trabajo casi siempre es estructurar o modificar coreografías. Si yo estructuro coreografías, es que soy coreógrafo lingüístico, que es lo que hacemos. Y Eduardo, aunque estás con nosotros en ese programa de mejora e inserción laboral un año más y te damos las gracias, ¿cómo crees que ha afectado la pandemia a la comunicación? Y sé que es una pregunta muy amplia, pero me gustaría hacértela y pues ver qué nos tienes que decir. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero intentaré ser concreto, porque además de eso va la respuesta. La pandemia lo que ha hecho es acelerar cambios que en los últimos años Internet ya estaba propiciando, ¿vale? No son cosas nuevas, pero las ha acelerado. Las personas, desde que entramos en Internet, vemos cosas, compramos, han hecho que toda la información que sea superficial o que no tenga que ver con nosotros, pasemos de ella, ¿no? Ya no leemos, lo que hacemos es filtramos de una manera mucho más rápida, ¿no? Se sabe que hay unos segundos cuando escuchamos algo y que si al cabo de 8 segundos no nos interesa, pues pasamos de eso. Eso que hasta hace poco solo era en el campo virtual, ahora ya es en todos los campos, con lo cual lo que está acelerando la pandemia es la obligación a ser más concreto, a contar cosas que tengan que ver con la persona con la que estamos hablando, a ser mucho más ágil. Es evidente que han cambiado algunos canales, ¿no? Hay menos presencial, hay más videoconferencia. En videoconferencia es más complicado captar la atención, es más complicado que te sigan un mensaje. Los tiempos también de reuniones son más cortos, ¿no? Todo esto son cosas que evidentemente ha afectado, ¿no?, la pandemia a la comunicación, y si me lo permites, teniendo en cuenta que la pandemia es horrorosa y el COVID es horroroso, todo esto está bien que haya llegado, porque nos obliga a ser mucho más perspicaces y persuasivos con la comunicación. De hecho, te iba a hacer ahora una pregunta muy, muy parecida a esto que acabas de decir, y es que, los medios de comunicación digitales democratizan, ¿no?, el acceso a la información, pero eso también efectivamente hace que el usuario pues se vuelva más exigente o menos exigente, en el sentido de que también se lo puede llegar a tragar todo. ¿Tú cómo crees que un profesional o un estudiante que va a convertirse en un profesional puede aprovecharse de esta situación actual o sacarle beneficio? Una manera, a ver, igual que hace 20 años, 30 años, cuando una noticia queríamos que fuera viral,
generalmente tenía que venir de una fuente representativa y con mucho poder. Hoy sabemos que cualquier persona, por eso la democratización, en redes sociales, si tiene un contenido interesante, puede hacer viral, puede hacer que su contenido de repente, ¿no?, sea compartido por miles o millones de personas. Si esto lo llevamos a una persona que está buscando empleo, significa que hoy en día algo parecido con el empleo, ¿no? Es evidente que es una situación complicada a nivel de búsqueda de empleo, pero por otro lado también está democratizado. Muchas empresas, la titulitis que hasta hace poco había con determinados puestos de trabajo, hoy el acceso a medios de comunicación y a poder conectarse de una manera diferente hace que muchas empresas busquen cosas más genuinas, más diferentes, personalidades, y eso hoy hace que sea mucho más fácil, aunque parezca mentira, diferenciarse, ¿no?, para un joven que vaya a buscar empleo, si de verdad sabe manejar, ¿no?, estos nuevos canales. Es decir, que la formación en comunicación es fundamental. Em, Solemos decir, o los expertos en comunicación decimos o dicen, que igual que en los últimos 30 años ha habido una evolución brutal a nivel tecnológico y lo que hacemos hoy no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 30 años a nivel laboral, a nivel comunicacional los conflictos son los mismos que hace 30, 40, 50 o 100 años. Envidias, celos, decir algo y no te entienden, ser un poco confuso, aburrir. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque igual que en lo tecnológicos somos prudentes, somos humildes y sabemos que tenemos que mejorar y conocer nuevas herramientas, en lo comunicacional el fallo puede ser pensar, yo sé hablar, yo sé escuchar, yo sé preguntar, en lugar de, como tú dices, intentar formarse y entender que podemos mejorar en esas habilidades, ¿no? Ujú. Quizás por eso estamos estancados un poco a nivel comunicacional. Y eso es una oportunidad para la gente joven, porque mucha gente de mi edad, un poco mayor o un poco menor, cree que a nivel comunicacional lo hace todo muy bien y para alguien joven que tenga la humildad de entender que puede diferenciarse a nivel comunicacional, creo que eso es lo que está pasando en redes o con bloggers o con instagramers, y es que justamente saben cómo llegar a una audiencia y cómo diferenciarse, porque dominan la comunicación de masas y la conexión con las personas. Claro, aquí quizá, y bueno, sería quizá meter un poquito el dedo en la llaga, este A ver, tipo de profesionales, ¿no?, que sí que dominan lo que es el canal, muchas sí. veces abusan de ese dominio del canal para utilizar unos contenidos, pues que son contenidos simplistas o que son contenidos que no se consideran tan profesionales como podrían considerarse. Es decir, utilizas el canal para exponer realmente tus propias debilidades, pero te lo están Mm. comprando. Desde hace décadas siempre ha habido una pregunta, ¿no?, y un posicionamiento sobre, antes incluso con la televisión ya existía, sobre si la baja calidad de los contenidos se da porque quien lo ofrece sabe que eso va a encajar o lo hace porque sabe que si el contenido fuera un poquito más interesante, seguramente mucha gente no lo vería. Yo creo que es una cuestión de conexión, ¿no? Y cuando yo era más joven tenía un rollo un poco elitista, pensaba que había alta cultura y baja cultura. Ahora no lo creo. Hay simplemente cosas que interesan y si interesan cosas que aparentemente son un poco baladís o no son muy interesantes para algunos, pero para cientos o miles de personas lo es, pues ellos tienen derecho a explotar eso, ¿vale? Claro, Habrá gente que le guste más o menos, pero si tiene audiencia. claro, una realidad en este caso sería que el aterrizaje, ¿no?, de la sonda de Marte lo vieron X personas, pero Mm, resulta que una personalidad del mundo de Internet, no lo sé, se va un día a plantar semillas y lo ven mucha más gente que el que está viendo el aterrizaje de la sonda de Marte, ¿no? O esa sí. personalidad se está haciendo una pizza y tiene más visualizaciones o hay más gente interesada en ver cómo yo me hago una pizza en el horno que cómo estamos Mm. llegando a Marte. Es decir, es una realidad. Sí, a ver, ahí hay un debate ético. Entonces, si a mí me preguntas mi posicionamiento, si alguien es docente o tiene que formar, pues puede tener una obligación cultural, pero alguien que no es docente y su trabajo es divertir, hacer que la gente lo pase bien, pues a lo mejor si hay contenidos, ¿no? Yo a veces me meto en LinkedIn, veo contenidos que a mí me parecen muy interesantes, pero en ocasiones veo que casi nadie lo ha visto y luego hay vídeos de perros haciendo el tonto que hay millones de personas viéndolo. Pero tú no puedes criticar los gustos de tu audiencia en comunicación, es importante entender cuál es el criterio de los demás.
Si el criterio de los demás, siempre que no entremos en barbaridades, ¿no? En matar, asesinar o violar, pero si el criterio de los demás tiende hacia algo, en la prensa británica, cuando se habla de fútbol, en realidad se habla más de prensa rosa de los futbolistas que de fútbol. ¿Eso está bien o está mal? Si la gente que compra periódicos o lee páginas web, eso es lo que les gusta, y si tú vas a hablar de temas más sesudos sobre estructura del juego y nadie va a leer eso, ahí simplemente hay un dilema ético, que yo creo que cada uno tiene que posicionarse y elegir lo que quiera, ya está. Pues Eduardo, como estamos ya llegando a la recta final, son poquitos minutos, bueno, y cualquier persona te puede explotar y exprimir en estas jornadas de mejor inserción laboral del Centro de Empleo. Es estar atento a la web, lo decimos aquí, y si no en esta edición, en la siguiente. Para acabar, simplemente matizando, porque entiendo que esto es mucho más amplio, consejos sencillos, si es que se pueden denominar consejos sencillos, que darías a estudiantes a la hora de presentarse a un proceso de selección en este ámbito virtual. Pues mira, voy a intentar ir al grano. No se contrata nunca al candidato o a la candidata que es el mejor, se contrata al que parece el mejor, ¿no? Es triste, pero es así, porque tú no pones a trabajar a todos los candidatos y luego eliges al que mejor lo ha hecho. Como eso es inviable, todos los procesos de selección intentan averiguar quién es el mejor, ¿vale? Igual que tú antes hablabas de esa dualidad, ¿no? entre contenidos, en una entrevista pasa algo parecido, ¿no? Mucha gente cambia de proveedor, de lo que sea, a veces sin tener un gran enfado, porque nos damos cuenta que más o menos encontraremos lo mismo en cualquier sitio. Hoy en día, a nivel de calidad, precio, producto, es normal que esté muy igualado. En las entrevistas pasa algo parecido. Cuando tú llegas a una entrevista de empleo, significa que tu perfil, en principio, encaja. Hablo del perfil, formación, si necesitan cierta experiencia, conocimientos de idiomas o de... Entonces, en la entrevista lo que te juegas es tu personalidad. Lo que van a apreciar es si tu personalidad encaja con lo que ellos están buscando. Y sí que puedo adelantar que, depende de cada puesto, pueden buscar cosas distintas, pero hay una serie de atributos a nivel de personalidad que la gran mayoría de las empresas, cuando hacen procesos de selección, buscan en candidatos, sobre todo en candidatos jóvenes. Por un lado está la proactividad, que sea alguien que en lugar de ser reactivo, pues que vaya a buscar las cosas. Por otro lado está también la focalización, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, y es que seas una persona que aquellas cosas que hagas tengan un foco y vayan dirigidas a cosas concretas que tienen que ver con tu puesto de trabajo. También se busca cierta procedimentación, que las cosas que haces, en lugar de hacerlas por intuición o por inercia, haya un procedimiento detrás que lo explique. Evidentemente también la adaptabilidad, que ya estaba hace muchos años y sigue estando. Como hoy entras a trabajar en una empresa y no sabes al cabo de 1, 2, 3 meses si tus funciones variarán, si harás una cosa u otra, y pues buscan personas que sean adaptativas, ¿vale? Y por otro lado, también se busca gente que sea curiosa, ¿no? Que tiene que ver con la proactividad. Y por último, también humilde. Bien, una de las cosas donde más nos hemos dado cuenta en empresas que hace que las personas no crezcan como profesionales es la falta de humildad. Es el hecho de pensar que ya lo sabes todo, que tu enfoque es el bueno o que tu criterio es el bueno. Repito, cada puesto de trabajo tiene sus búsquedas concretas de características dentro de la personalidad, pero sí que es verdad que estas que he dicho son muy comunes dentro de cualquier búsqueda de un puesto de trabajo para alguien joven. Entonces, yo lo que recomiendo es que te plantees si tienes o no tienes estas cualidades y luego que te plantees cómo voy a hacer que las visualice la persona que me entrevista. Porque a veces hay personas que tienen estas características, pero no saben mostrarlas con lenguaje a nivel comunicacional en una entrevista de empleo. Y lo curioso también es que, aunque ha avanzado muchísimo los procesos de selección de personal y hay muchas pruebas y cientos de test para analizar a un candidato, la entrevista de selección sigue siendo la prueba número 1 dentro de un proceso. Por eso la comunicación y dejar patente que tienes estas características te dará más opciones de que seas el elegido. Pues Eduardo, nos quedamos con eso y bueno, uno puede decir que es maestro en comunicación o demostrarlo y en este caso tú, además de decirlo, nos lo has demostrado en estos breves minutos que has compartido con nosotros. Eduardo Roser, director gerente de Roser Management y director gerente de Persuasion, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pep. Un saludo. Pues un fortísimo abrazo y nosotros continuamos. Bueno, muy buenas. Tenemos con nosotros a Sonia Martínez, que ella es dietista nutricionista de Alinua. Sonia, muy buenas.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, muchísimas gracias por buscarnos un huequecito en vuestra agenda. En el gabinete de Alinua, que es algo que conocemos muchas personas, pero otras todavía no saben lo que es. ¿Qué es el gabinete de Alinua? Pues mira, el gabinete de Alinua es el Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante, ¿vale? Es un centro propio de aquí de la universidad que está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y, bueno, llevamos funcionando desde el 4 de marzo de 2013, que fue inaugurado. Y desde entonces, bueno, pues han habido compañeros anteriormente a mí, pero el centro está funcionando desde ese mismo momento. Y Sonia, ¿qué servicios ofrecéis para la comunidad universitaria? Pues mira, me gustaría destacar que nosotros sobre todo lo que fomentamos es una alimentación que sea lo más saludable y lo más sostenible posible. Todo eso intentamos llevarlo a cabo desde el ámbito de la alimentación, de la nutrición y también desde la salud pública. Aquí en la comunidad universitaria ofrecemos la consulta, que ahora mismo, bueno, desde el tema de la pandemia, pues estamos ofreciendo el servicio también de forma online, pero vamos, estamos funcionando también de forma presencial. Y bueno, principalmente pues la gente suele acudir a nosotros pues porque, bueno, pues en alguna analítica pues ha salido a lo mejor algún parámetro un poquito alterado y vienen pues un poco a limar aspectos nutricionales, pero sí que es cierto que cada vez hay más tendencia a que la gente visite la consulta porque quiere mejorar los hábitos de alimentación, no porque tenga una patología, pero sí el cómo puede mejorar su día a día. Y la verdad que con este tipo de gente se trabaja muy bien porque no es algo que hacen de forma, digamos, obligada, como es el caso cuando a lo mejor el médico, pues a lo mejor te recomienda, acude a una nutricionista o un nutricionista para que te haga una dieta, sino que es por una voluntad realmente, hay alguna motivación, ¿no?, que le lleva a la persona a visitarnos pues para mejorar esos hábitos. Y la verdad que está muy bien, ese enfoque está muy bien. No, desde luego, cuando una persona es la que es la interesada, ¿no?, pues en recibir esa información o en saber si lo está haciendo bien o, como tú dices, está notando algo extraño en el cuerpo a nivel nutrición, pues acude a vosotros. ¿Es también un servicio que se puede ofrecer a personal externo a la Universidad de Alicante? A ver, no y sí, ¿vale? Siempre que esa persona tenga una vinculación con algún miembro de la comunidad universitaria, ya sea estudiante o algún trabajador o PDI, que son el tema profesorado, pues entonces sí. Pero si no hay una vinculación, no podemos coger a nadie. Bueno, y en este sentido te voy a hacer una pregunta. ¿Qué comunidad o qué parte del personal es la que más acude a Alinua, a las consultas? ¿Es el estudiantado? ¿Es el PDI? ¿Es el personal de administración? Pues casi me atrevería a decirte que el personal de administración, ¿vale? Es un colectivo que pasa muchísimo tiempo sentado y eso cuando se están cumpliendo ciertos años ya, ¿sabes? Como que se va notando un poquito y suelen demandar mucho nuestro asesoramiento. Y luego también por parte de alumnado cada vez más. Sobre todo, pues, gente que se inicia en algún deporte y quiere, pues eso, mejorar temas de rendimiento y demás, pues sí, pero sobre todo es el personal Es decir, técnico. aquí el titular podría ser el personal de Administración y Sociedad de la Universidad de Alicante, el que mejor se cuida a nivel nutricional. Pues podría ser. Y bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, vivimos una situación a día de hoy muy sedentaria, ¿no? Muy complicada, sobre todo para la gente Sí. que estábamos acostumbrados a hacer deporte en centros deportivos. Se puede pasear, se pueden hacer cosas en casa, pero al fin y al cabo no es lo mismo. Mira, en este sentido, ¿qué consejos de alimentación o nutrición darías? Teniendo claro que son consejos generales y que cada persona lo que tendría es que acudir y presentar su caso de manera individual. ¿Qué consejos podrías darnos? Pues yo creo que todo empieza con una buena compra, ¿vale? La buena alimentación comienza si sabemos comprar, ¿vale? Y si sabemos comprar es, pues, hacernos un listado y teniendo claro lo que queremos que entre en casa,
evitar pasar por aquellos pasillos que no nos convienen, porque claro, normalmente pues siempre se va a superficies grandes y claro, es donde más variedad encontramos de todos los procesados y ultraprocesados y además están puestos de forma estratégica para que los compremos y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Todo eso el marketing está muy bien ordenado en ese aspecto. Si realizamos una buena compra, pues vamos a tener una despensa saludable que nos va a ayudar a alimentarnos mejor. Ahora, si compramos aquellas cositas que no nos convienen para nuestra salud, pues estamos metiendo el enemigo en casa. Y si metemos el enemigo en casa, bueno, yo siempre les he dicho a mis pacientes que la teoría esta de no, lo compro por si viene alguien a casa. Bueno, esa teoría nunca ha funcionado porque es una forma de engañarnos a nosotros y claro, hoy día si eso me lo dice un paciente, rotundamente ya le digo, mira, no, porque hoy día no puede ir nadie a casa de nadie a ver a nadie. Cierto, ahí lo has Entonces, claro. Entonces, claro, si realizamos una buena compra, vamos a tener una despensa, un frigorífico y un congelador saludable que a la hora de tener que elegir, pues nos va a resultar mucho más fácil. ¿Vale? Yo te confieso, y además tienes toda la razón, a nivel personal, cuando he comprado lo que no debo, con excusas, porque siempre es una excusa. Claro, sí. Al final acabas, o por lo menos en mi caso, venga, me lo voy a comer rápido una vez que ya lo tienes en casa, para que se acabe y ya no tenga más. Y ese es otro error. Claro. Sí, totalmente. Y bueno, y frases como las de el lunes empiezo, bueno, pues hoy me doy el capricho, pues hoy me lo he ganado cuando he hecho un mínimo esfuerzo, etcétera. Entonces, pues bueno, ese yo creo que es el primer consejo, ¿vale? El realizar una compra saludable. Luego también es muy importante tener unos conocimientos mínimos de nutrición. Nadie nos enseña sobre nutrición y sin embargo, pues hay 1000 mitos circulando por ahí. Luego hoy tenemos redes sociales, pues gente que se nos pone a dar consejos que, bueno, pues que los sacan de donde los sacan. Y claro, tener unos conocimientos mínimos de nutrición nos va a dar la libertad realmente para elegir, ¿vale? Porque si al final te vas a comer lo que no debes, por lo menos que sea sabiendo lo que te estás comiendo. Y cada persona es responsable de la salud de cada cual. Entonces, pues yo creo que ese sería otro de los consejos, por lo menos adquirir unos mínimos conocimientos de nutrición. Que va ligado quizás, Sonia, a acudir al profesional que entiende de esto. Claro, exactamente. Huir de esos blogs, huir del consejo del amigo o la amiga, que puede saber o no, pero siempre es más recomendable acudir al profesional. Exactamente, sí. Eso siempre lo vamos a recomendar. Y bueno, sobre todo, pues basar nuestra alimentación en mucha fruta, mucha verdura. Un truco muy facilito es que nuestro plato principal, tanto de comida como de cena, ¿vale? Cuanto más colorido haya, muchísimo mejor. ¿Y dónde podemos encontrar mayor colorido en alimentos? Pues sobre todo en frutas y sobre todo en verduras. Entonces, ese es un indicativo de que lo estamos haciendo bien. Y tener una mayor ración de verdura que, por ejemplo, de hidrato de carbono, tipo pan, tipo arroz, tipo pasta y demás, que muchas veces abusamos de ellos y luego, pues claro, no lo gastamos. Y ahí la energía, pues, ¿cómo se acumula? Pues se acumula en forma de grasa. Sí que es cierto que hay gente que la va a utilizar porque pues, tiene una mayor actividad física o su trabajo es más dinámico y demás, pero mi experiencia me dice que la mayoría abusamos más de este grupo de macronutrientes y dejamos un poquito de lado lo que son las verduras y las frutas. Que las frutas tienen muy mala fama, las pobres, pero bueno. Sí, parece como que se dice que la fruta hay que dejarla siempre para el final, ¿no? Para el postre. Sí, bueno, hay muchas teorías en cuanto a eso, pero me refería a que tenía muy mala fama porque, bueno, la gente te dice, no, es que la fruta tiene mucha azúcar, ¿no? Claro, pero bueno, ahí tenemos que matizar que realmente pues la cosa no es así del todo, pero bueno. Pues oye, Sonia, todo esto nos daría para estar aquí hablando durante horas y horas. Totalmente. Yo creo que podríamos repetir algún otro día contigo desde el Gabinete de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante
para hablar de temas quizá más concretos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, estaría genial porque el tema de la alimentación y de la nutrición es tan sumamente amplio que, como tú bien dices, podríamos estar hablando, vamos, un par de horas más y nos seguiría faltando tiempo. Así es que cuando queráis, estamos dispuestos a ello. Oye, desde Experiencia SUA y Radio Universidad Alicante te damos las gracias por atendernos y por ofrecerte para en el futuro volver a atendernos. Nos quedamos con esos consejos que nos has dado. Está bien saberlos, pero yo creo que lo más importante es ponerlos en práctica. Correcto. Eso, vamos, por descontado. Y básicamente, para acabar, si cualquier persona está interesada en acudir a vosotros a Alinua, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues normalmente la gente nos suele mandar un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es alinua@ua.es o también llamándonos por teléfono. ¿Vale? De acuerdo, pues Sonia Martínez, muchísimas gracias y lo dicho, nos veremos próximamente. Muy bien, gracias a vosotros, un placer. Y hasta aquí esta Experiencia SUA. Finalizamos con esa música compuesta por Adrián Berenguer para el videojuego EFI, un juego para PC y PlayStation desarrollado íntegramente por Inverge Studios con sede en Valencia y compuesto por antiguos estudiantes de la Universidad de Alicante y grandes amigos también de Radio Universidad de Alicante. Ellos son Vicente Quesada, Pablo Martínez, Javier Gerona, Jorge Quesada, Ana Martínez y Ana Fabrés, a los que mandamos un fuerte saludo. Gracias por escucharnos y hasta el próximo Experiencias UA.